para recibir a otro referente de la política, en este caso gremial. Lo vamos a recibir a Adrián Belomi, quien es el flamante secretario justamente de la CGT aquí de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Adrián, bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Walter y Martín, te saludamos. Buenos días, Martín. Buenos días, Walter, y a toda su audiencia. Bueno, con mucha agenda, Adrián, porque sabemos que este nuevo oficio te lleva obviamente altas horas de reuniones, y conversaciones con distintos sectores. Contanos un poquito y darnos cuenta también de tu actividad en este nuevo secretariado general de la CGT. Bueno, primero te pido disculpas porque sé que más temprano estuviste intentando comunicarte. Te cuento, yo estoy saliendo desde el INTA de Colonia Benítez, pero habíamos firmado un convenio con ATSA y el APA para formación, capacitación en emergencia para en lo que tiene que ver con incendios, lo que tiene que ver con inundaciones o siniestros para los municipios de Vilela, Barranquera, Isla del Cerrito, Margarita Belén y Colonia Benítez. Hace minutos hicimos el cierre del acto en la apertura de esta capacitación que se va a dar también en otras localidades de la provincia, en lo que tiene que ver con manejo, como te decía recién, de emergencia, como pueden ser manejo de picaduras de víbora, lo que tiene que ver con RCP, lo que tiene que ver con personas que puedan llegar a estar sufriendo algún tipo de ahogo o alguna descarga eléctrica. Bueno, para todo el personal de estos municipios se está llevando a cabo en el INTA de Colonia Benítez una capacitación. Eso es lo que tiene que ver con ACTA. Ahora, con lo que tiene que ver con CGT, bueno, venimos gestionando, trabajando junto al compañero Isaías Alegre en estos ejes que yo creo que ustedes los conocen, que tienen que ver justamente con la generación de empleo, con empleo registrado, el control del trabajo en la provincia, y en ese sentido, en los próximos días vamos a tener una reunión nuevamente con el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia. También pudimos avanzar en formación y capacitación con el Ministerio de Educación de la provincia, donde ya ahora en el mes de agosto vamos a firmar un convenio para formación sindical para delegados de base. Vamos a hacer 2 cortes entre agosto y septiembre y octubre y noviembre, donde vamos a estar capacitando gremialmente desde CGT y el Ministerio de Educación de la provincia a cerca de 250 compañeros. Y bueno, y lo que tiene que ver con el otro eje que venimos trabajando, que es el de la vivienda, hemos ya tenido avances con el Instituto de Vivienda a través de Arévalo, de su presidente. También hemos estado conversando con la ministra de Tierra, que es Marta Soneira, para ver la disponibilidad de terrenos para la construcción de vivienda para los trabajadores. Así que luego de haber recorrido todo este camino con los diferentes funcionarios, esto va a converger todo en una mesa junto con el ministro de Trabajo, el ministro de Educación, la ministra de Tierras y el gobierno de la provincia a través del ejecutivo, ¿no?, que es el gobernador Capitanich, para empezar a firmar convenios y ir cerrando un poco este círculo que, como al principio te decía, con un eje de laburo bien marcado, ¿no? Adrián, Walter Mespuleta, saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días, Walter. Te pregunto, Adrián, ya que como integrante, digamos, de la CGT Chaco, ¿cómo cayeron dentro del seno de la CGT y cuál sería tu opinión las declaraciones formuladas por Pablo Moyano en esta advertencia que le hizo a la ministra Batakis de que justamente es la continuidad de Guzmán? Bueno, yo siempre creo que desde un principio con ustedes lo hemos charlado, dentro de la organización, dentro, digamos, del arco gremial, existen diferentes vertientes, diferentes matices y diferentes opiniones. Yo creo que si bien gran parte del arco sindical nucleado dentro de CGT está esperando acciones que no generen hambre para los trabajadores. Entonces,
por ahí, lógicamente, a todos nos hace un poco de ruido la palabra ajuste. Bueno, lo que todavía no queda bien claro es por dónde va a ir este ajuste, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener un poco de paciencia para ver cómo va, creo yo, perdón el término, hay que dejarla caminar un poco a la ministra, pero marcándole, por lo menos desde el movimiento obrero, las necesidades de nuestro sector en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Adrián, volviendo al tema de viviendas, recién, bueno, resaltaba vos que estuviste reunido con Arévalo y también con la ministra Soneira, digamos, para, bueno, emplazar algún terreno potable justamente para el sector de los trabajadores que vos representás. Y vos sabés que está en boga en estos días, precisamente es la reubicación de las viviendas de los beneficiarios, por ejemplo, del proyecto Caraguatá, en la zona justamente ubicado allá, en Avenida Herrandaria al 4000 aproximadamente, donde se están emplazando cerca de 1000 viviendas, o por lo menos 1000 viviendas es el proyecto inicial de proyección que tiene justamente la provincia. ¿Será que en ese lugar también ustedes podrán de alguna manera conseguir algún cupo de vivienda, por lo menos para los trabajadores esenciales, o por lo menos aquellos que están, digamos, en una situación extrema, digamos, de ocupación habitacional? Bueno, ahí son dos cuestiones. Uno, respecto a este proyecto de reubicación del Caraguatá, de la gente que había sido sorteada para el Caraguatá, dentro de ese grupo de personas, muchos son compañeros afiliados a diferentes sindicatos que están dentro de CGT. Así que hay un compromiso por parte de Soneira y de Arévalo y del gobernador de justamente reubicar a estas personas en la zona que vos muy bien mencionás. Ahora, respecto a lo que tiene que ver con propiamente CGT, estamos conversando al respecto, pero la disponibilidad de la zona es insuficiente para mínimamente tener dentro de la CGT una distribución por lo menos homogénea, que mínimamente de alguna forma, ¿cómo te lo puedo decir?, satisfaga las necesidades. Aunque eso, entre lo que el gobierno propone y lo que nosotros necesitamos, hay una diferencia abismal. Pero bueno, estamos conversando al respecto, no solamente para esa zona, sino para también otros puntos en la provincia, como tiene que ver General San Martín, como tiene que ver Roque Santeña, como tiene que ver Castelli, Villa Ángela, Charata. No nos quedamos únicamente con Resistencia. Entendamos que la CGT está conformada por organizaciones sindicales que tienen representatividad y afiliados en toda la provincia del Chaco, y uno justamente de nuestra impronta es federalizar la CGT en la provincia del Chaco y que no todo se centralice en Resistencia. Pero hay que decirlo con todas las letras. La necesidad habitacional de la CGT en Resistencia es inmensa, y el ofrecimiento que hemos tenido hasta el momento por parte del gobierno es sumamente insuficiente. Correcto. Entonces, estamos discutiendo todos estos temas. Perfecto. Adrián, en una entrevista que le cediste a un medio colega Infocom, resalta 3 temas iniciales que justamente lo estás conversando vos, ¿no? Vivienda, salario y entre ellos también reactivación del CONES, precisamente para este sector. ¿No puedes desarrollar un poquito más de eso, la reactivación del CONES? Bueno, a ver, nosotros, como ustedes me han escuchado decir muchas veces, y haciendo honor a la coherencia que le queremos imponer a la CGT, decimos que las discusiones sociales que hay que dar tienen que estar dadas a una mesa donde toda la sociedad confluya, y para esto existe el CONE, donde confluyen los empresarios, confluyen la política y confluyen los trabajadores. Entonces, lo que ocurre es que el CONES uno no ve una actividad como la que debería tener. Eso es como primer medida. Y como segunda medida, vemos que para poder participar en el CONES, la CGT debe alternar con otra central obrera
lo cual me parece totalmente injusto para el sector del trabajo. Nosotros tenemos que, junto con la otra central, tener si se quiere, una participación permanente y no tener que estar esperando turno para poder sentarse a discutir las necesidades del sector, ¿no? A ver, todo el sector empresarial está de alguna manera representado en el CONE. El sector político está representado en el CONE. Ahora, el sector del trabajo, como te decía recién, debe alternar, y eso me parece sumamente injusto. Pero acá creo que lo primero que tenemos que poner es el caballo delante del carro y empezar a hacer funcionar esa herramienta que le tiene que marcar el camino, o por lo menos dar su opinión a ya sea el gobierno actual o aquellos que quieran ser gobierno a futuro, ¿no? Correcto. Y por último, y agradeciendo este contacto, Adrián, bueno, ¿cuáles son tus próximas acciones? Nos decía también recién estas reuniones y capacitación para el sector de AXA, pero obviamente también te atañe tu actividad como secretario de la CGT. ¿Cuáles son tus próximos pasos y de aquí al fin de semana también, teniendo en cuenta otra cosa, y no sé si lo querés agregar dentro de esta agenda, ¿no? El inicio de nuestra Bienal del Chaco también, que seguramente, aparte de ser un atractivo cultural, deberá ser un atractivo político para otros sectores, ¿no? A ver, lo que respecta a la agenda, realmente la agenda está bastante apretada con diferentes actividades, pero todas tienen que ver con estos 3 ejes de trabajo que te planteo. Esto no es simple, no es sencillo, es complejo poder sentar a todos los actores para poder avanzar con estas 3 cosas que te conté al principio, que tienen que ver, permitir una pequeña corrección, que no es el salario, sino que es el trabajo en toda su dimensión. Uh-huh. El trabajo, lógicamente, dentro de lo que es el trabajo, está contemplada la cuestión salarial, pero esto es mucho más profundo. Acá tenemos que hablar de generación de empleo, relación de empleo digno, genuino y con los controles pertinentes. Por otro lado, como te decía, formación y vivienda. Eso, en este momento, es lo que nos ocupa todos los días. Ahora, Adrián. Lo que respecta a la Bienal, está previsto participar junto a los compañeros de gastronómicos que van a estar haciendo cursos de formación en gastronomía, y la CGT va a participar también de ese evento. Adrián, te pregunto como integrante de la CGT, ¿cuál es tu opinión sobre el reclamo de los movimientos sociales de la Argentina de este salario básico universal? Había cuenta que ya, digamos, el Tesoro argentino y sobre todo el Banco Central de la República Argentina tiene agotada ya para este año la emisión de divisas o la emisión de moneda argentina, y de esa manera se hace dificultoso poder brindarle esa respuesta a los movimientos sociales. A ver, la discusión hay que darla, el debate hay que hacerlo. Bueno, por ejemplo, el CONES es un espacio de debate que lamentablemente, como te decía al principio, no funciona. Ahora, el salario universal básico también no solamente es un planteo por parte de los movimientos sociales, sino también de un gran sector del movimiento obrero, de los trabajadores, que lamentablemente por una u otra motivo no se ve alcanzado el salario para sus hijos. Entonces, como te decía recién, acá tenemos que tratar de pensar en una Argentina y en un futuro en la provincia que no deje a nadie afuera. Y acá voy a tomar un poco, si se quiere, los eslogan que se utilizan en este último tiempo, que es el futuro es con todos. Bueno, eso no debe quedar simplemente en la oratoria, sino que hay que demostrarlo con acciones. Y bueno, pero creo que estamos yendo por ese camino y somos optimistas de que se va a dar. Todo es cuestión de tiempo para que entre todos realmente podamos pensar en un futuro tanto provincial como nacional, ¿no? Perfecto. Te pregunto, Adrián, y con base a esto justamente el salario básico universal que se reclama de distintos sectores y que también lo hiciera público la vicepresidenta de la Nación días pasados, si esto va a reemplazar alguno de los otros planes o se va a, digamos,
a incorporar a los otros planes que tiene, porque si es así, prácticamente la Argentina y sobre todo los contribuyentes de impuestos, cada vez se le va a ser más imposible poder mantener una cantidad de planes en la Argentina. Bueno, es lo que te decía al principio. Hay que dar el debate, porque no se puede promover cuestiones que luego sean inviables, o por necesidades, o por pujas políticas, o por ideologías. Llevamos a la Argentina a un futuro incierto, a un futuro inviable, donde los recursos no van a ser suficientes y de alguna u otra manera van a generar aún mayor inflación. Por eso te decía, el debate hay que darlo. Nadie quede excluido del futuro, pero siempre pensando en un futuro posible, en un futuro sólido, donde creo yo que la primicia debe ser la generación de trabajo digno. Tenemos que empezar a tratar de salir de la asistencia al trabajo, y para eso no se va a poder con ideas de algún iluminado o esos libres pensadores que dicen, bueno, hoy vamos a hacer esto y se solucionó la situación de los movimientos sociales, de la falta de trabajo, de los planes, del fraude laboral a través del monotributo, y esas ideologías que por ahí desde un sector o de otro, y en una puja política, tratan de imponer. Sobre todo en un tiempo donde empiezan a correr los plazos electorales. Entonces, quiero ser muy prudente con esto, les pido realmente disculpas de no querer profundizar, porque no quiero herir susceptibilidades. Ahora, tenemos que, como te decía recién, dar el debate y pensar en una Argentina viable con generación de empleo. Adrián, por último, agradeciendo este contacto, bueno, se acaba de publicar una expresión de Jorge Capitanich en distintos medios de comunicación, y debo consultarte, porque vos también sos un agente político dentro de la unión sindical que representás, ¿no? Capitanich dijo, volvió a repetir y dar justamente la unidad dentro del Frente de Todos para afrontar la crisis económica, diciendo que hay que mantener una estrategia que permita la reducción de la inflación y al mismo tiempo generar las condiciones para sostener el crecimiento de la economía. Y eso lo tituló recién también diariochaco.com en su portal. ¿Qué opinión te merece esa frase de decir, bueno, hay que combatir la crisis económica manteniendo obviamente la estrategia de reducir la inflación, pero a su vez también sostener el crecimiento económico que según el gobierno ellos obviamente así lo están dando por claro y por hecho? Bueno, a ver, como título es muy bueno, eso también de ayer se lo planteó en la reunión que tuvo con el presidente. Lógicamente, todos pretendemos esto, todos queremos esa estabilidad que el gobernador plantea. Ahora la discusión es el cómo, de qué manera, ojalá tengamos la inteligencia y la sapiencia y la sabiduría para que eso ocurra, pero esperemos no quede simplemente en un título, ¿no? Sino que uno también quiere ver cuáles son las acciones que vamos a tener. Y si esto sea, como te decía al principio, entre todos, yo creo que va a ser mucho más fácil también cómo transmitir esa tranquilidad que hoy el pueblo chaqueño o el pueblo de la Argentina necesita, si no informamos a todos los sectores. ¿Me explico? Entonces, exacto, es muy importante que tenga que haber algún vínculo entre todos los actores. Y sabemos y conocemos de la capacidad, nadie puede dar el trabajo permanente y a destajo por parte del gobernador, pero yo quisiera ver también un poquito más de compromiso por todo el arco que acompaña al gobernador. ¿Sí? Que por ahí uno ve, se cierran puertas, se estiran plazos, se especulan espacios políticos, y eso al propio gobernador y a la propia provincia no le hace bien. Entonces, yo creo que si empezamos a tener una apertura, y como te decía recién, hace un rato,
Si podemos generar una mesa de diálogo donde concluya el movimiento obrero y el gabinete y los ministros actuales, y hay una apertura no solamente por el gobernador, sino por los ministerios, por los ministros y ministras que tenemos, yo creo que podemos andar muy bien. Tengo esa esperanza. Exactamente. Ahora sí, Adrián Belomi, secretario general de la CGT Filial Chaco, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta charla. Teníamos que hablar con vos, por supuesto, para acabar todos estos temas de actualidad y, por supuesto, también conocer en primera mano, obviamente, cómo está el movimiento obrero en la provincia, ¿sí? No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Perfecto, Adrián. Buena jornada, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.